Ok, hermanos, Dios les bendiga en esa hermosa mañana nuevamente. Ya estamos listos para orar el nombre de nuestro Dios. Espero que en casita ya esté usted listo, con toda su familia reunido. Como siempre, todos los cristianos celebramos el día de la victoria de Cristo, que Él resucitó un día. Amén. Así que hoy vamos a adorar el nombre de nuestro Dios, que a eso es lo que se ha reunido usted en su casa. He venido yo para adorar el nombre de nuestro Dios. Sé que no podemos estar todos en este lugar, pero estamos en espíritu. Así que, hermanos, voy a hacer una lectura antes de iniciar a adorar el nombre de nuestro Dios. Dice: cantad con gozo a Dios, fortaleza nuestra. Al Dios de Jacob aclamad con júbilo. Entonad canción y tañed el pandero, el arpa deliciosa y el salterio. Tocad la trompeta en la nueva luna, en día señalado, en el día de nuestra fiesta solemne. Amén. Así que voy a invitar en esta hora que adoremos el nombre de nuestro Dios. Vamos a recordar unos cantos ya muy antiguitos, pero que han sido de bendición para nuestras vidas. Este canto que dice: renuévame, Señor Jesús. Sabemos que hay una lucha entre nuestra carne y nuestro espíritu, pero sabemos que el Espíritu de Dios es poder. Amén. Y vamos a cantar el Señor. Dile: Padre, quiero que tú renueves cada día mi corazón. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti. Necesita más de ti. Hay una necesidad, Padre Santo, de nuestro espíritu por ti. Queremos decirte, Señor, que te necesitamos tanto, Padre, para poder vivir una vida de victoria en victoria. Señor, es necesario tu poder. Porque a la verdad, Padre, a veces nosotros estamos dispuestos, pero siempre caemos en el mismo error.
pero tú eres el único, Padre, que a través de tu Espíritu Santo puedes darnos la victoria, Señor. Y vencer en este mundo, vencer al pecado sobre todo, Dios. Gracias por estar en nuestras vidas, Señor. Gracias por estar aquí, Padre Santo. Gracias porque podemos entrar en tu presencia, adorarte, Señor. Qué dulce es estar en tu presencia, contemplando la hermosura de tu majestad y reconociendo que tú eres, Señor, todopoderoso y el gran yo soy. Una vez más, en casa, dile que dulce. Qué dulce es estar en tu presencia, contemplando la hermosura de tu majestad y reconociendo que tú eres, Señor, todopoderoso y el gran yo soy. Santo, mi corazón se une a la melodía angélica. Qué dulce es estar en tu presencia, contemplando la hermosura de tu majestad y reconociendo que tú eres, Señor, todopoderoso y el gran yo soy. Qué dulce es estar en tu presencia, contemplando la hermosura de tu majestad y reconociendo que tú eres, Señor, todopoderoso y el gran yo soy. Mi corazón se une a la melodía angélica. Santo, Santo, mi corazón se une a la melodía angélica. Mi corazón se une a la melodía angélica. Es hermoso estar en tu presencia, Dios. Seguimos hablando el nombre de nuestro Dios con este hermoso canto que dice: a ti el alfa y la omega. Vamos a declarar que Él es nuestro Dios. Dile: Señor, yo quiero que tú gobiernes mi vida, Padre. Yo quiero que tú tomes el control sobre mi vida,
que sea el que ordenes mi caminar, Padre Santo. A ti, el alfa y la omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo. A ti, el todopoderoso, el que es y que será, y el gran yo soy, me entrego. Yo quiero que gobiernes mi vida, me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. A ti, el alfa y la omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo. A ti, el todopoderoso, el que es y que será, y el gran yo soy, me entrego. Yo quiero que gobiernes mi vida, me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. Yo quiero que gobiernes mi vida, me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad, que siempre viva en tu voluntad, que siempre viva en tu voluntad. Ese es el anhelo de todo cristiano, vivir bajo la voluntad de nuestro Dios. Oremos un momento. Señor, te damos gracias, Padre. Gracias porque nos has dado la victoria, Señor. Gracias porque hoy podemos cantar, Señor. Gracias porque eres tú el único que nos inspira, Señor, a seguir viviendo en este mundo. Queremos, Padre, que nuestra vida siempre dependa de ti, Señor. Queremos vivir siempre bajo tu voluntad. Queremos permanecer, Señor, a tu lado en todo momento. Señor, sé que vendrán días difíciles, sé que vendrán pruebas, sé que vendrán luchas, Señor. Pero si tú estás a nuestro lado, podremos vencer. Porque dice tu palabra que estamos al lado, Señor, del más poderoso. Estamos al lado de aquel que es más que vencedor. Estamos parados sobre la roca, el cual es Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias por tu presencia, Señor, en nuestras vidas y en nuestros corazones. Te adoramos, Jesús. Amén, Padre.
Aleluya. Así vamos a dejar ese momento para escuchar la palabra de nuestro Dios a cargo de nuestro pastor David Espinosa III. Amén. Dios bendiga en esta hermosa mañana. Estamos contentos, estamos felices. El Señor nos ha dado un día más, el Señor nos ha provisto en esta semana y hemos visto su gracia, hemos visto su misericordia en nuestras vidas. Gracias a Dios por este hermoso tiempo y vamos a buscar en nuestras Biblias, en la palabra de Dios. Yo los invito a buscar en Hechos capítulo 17. Hechos capítulo 17. El libro de los Hechos narra cómo la iglesia cristiana, los primeros cristianos, empezaron a difundir el evangelio y es por eso que tiene este libro ese título, ¿no? Hechos de los Apóstoles, como los primeros líderes de la iglesia y los discípulos de ellos empezaron a difundir el evangelio. Y algo importante que resalta es cómo ellos estaban unidos, se reunían en las casas, dice el Señor, iban a otros lugares, predicaban el evangelio. Todo nos hace ver que había una comunión, había una cercanía entre cada uno de ellos, entre cada familia, las personas que llegaban a estas reuniones en las casas, escuchaban el mensaje, el evangelio, pero no solamente eso, sino veían una comunidad. Y en estos tiempos pareciera que se extraña eso, porque las iglesias han estado cerradas, no tenemos los cultos como normalmente los tenemos. El tiempo de la alabanza es un tiempo muy especial porque en medio de la alabanza podemos encontrar fortaleza, paz, nuestra alma se regocija en el Dios de la creación, aquel que nos dio la salvación. La alabanza comunitaria es algo bien importante, pero en estos tiempos no lo tenemos. Estamos haciendo todo lo posible, usando los medios de comunicación, de acuerdo a las posibilidades de cada grupo, de cada iglesia, para llevar la palabra de Dios, para alabar juntos. Dice la palabra de Dios que cuando el apóstol Pablo llegó a Atenas en ese entonces era una ciudad muy importante, la cuna de la filosofía, filósofos importantes que hasta la fecha tienen influencia, estaban ahí y su influencia había llegado no solamente a esa ciudad, sino incluso a Roma. Hay una frase que dice que Roma conquistó a Grecia con las armas, pero Grecia conquistó a Roma con su filosofía, con su manera de pensar. Y hasta la fecha, esa filosofía, esa percepción de ver al mundo, de ver a la vida, nos ha llegado por medio de estos pensadores, Platón, Aristóteles, Sócrates. Y Pablo llegó a ese lugar. Llegó a un lugar donde se reunían las personas, los filósofos, para discutir, para dar sus opiniones, para ver qué podían aprender. Las personas estaban ávidas, estaban deseosas de escuchar algo, ¿no? Y yo creo que muchos de ellos, no solamente algo que los convenciera o para aprender algo más,
sino algo en lo cual ellos pudieran encontrar ese anhelo de cada corazón, de tener paz, de tener un sentido a la vida, el porqué de estamos aquí en este mundo. Preguntas tan importantes que a veces las escuchamos tan a menudo y de tanto escucharlas pierden la profundidad del sentido de estas preguntas. Pero en ese tiempo, y tal como ahora, las personas seguían buscando significado a esto. ¿De dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué es la vida? Preguntas tan importantes, y ya las personas en ese entonces se reunían. Y el apóstol Pablo llegó a esta ciudad de Atenas y llegó a este lugar, a esa plaza, y empezó a predicar. Algunas personas lo escucharon y dijeron, bueno, te invitamos a que nos prediques, y dijeron, bueno, esto es una nueva religión, hay que escucharla, algo podemos aprender. Invitaron al apóstol Pablo y entonces Pablo dice, puesto de pie en el Areópago. El Areópago se dice que era el lugar donde las personas evaluaban o escuchaban las nuevas ideas, y sobre todo cuando se trataba de religiones. Y cuando escucharon al apóstol Pablo dijeron, él le trae una nueva doctrina, una nueva enseñanza, esto puede ser una nueva religión, tenemos que escucharlo. Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Podemos llegar a pensar, estas personas eran muy religiosas. Bueno, hasta la fecha en Grecia está ese templo construido a la diosa Atena, y eso nos hace ver que los atenienses, los griegos en ese entonces, tenían muchos altares, muchas construcciones, muchos monumentos dedicados a sus dioses. Puede ser por varias razones, ¿no? La más común es, pues ellos elegían adorar al Dios que los convencía o que ellos creían que era el Dios verdadero, pero también obedece a razones comerciales. Sí, en ese entonces hacían figuras de los dioses. Las personas que llegaban ahí iban a los templos, a los altares de determinado dios, y alrededor de todo eso había todo un comercio. Esto lo vemos en el libro de Hechos, cuando el apóstol Pablo llegaba a algunas ciudades y empezaba a predicar, y el sindicato, que sería el equivalente a nuestro tiempo de los artesanos, empezaron a formar una coalición en contra del apóstol Pablo, porque decían, está afectando a nuestro negocio. Las personas se convierten al cristianismo y pues ya no compran las figuras de las diosas o de los dioses que nosotros hacemos. Es algo parecido a lo que sucede actualmente. Las personas escuchan en el evangelio y se dan cuenta de que Dios no necesita ser adorado. Ya desde el Antiguo Testamento se menciona, ¿verdad?, que no nos hagamos imágenes de Dios. Y las personas se dan cuenta de que Dios no necesita ser adorado por medio de ningún tipo de imagen. Y existe resistencia, y existe persecución, y mucho tiene que ver por la situación económica. Lo mismo sucedía en ese entonces. Pero el apóstol Pablo empieza a disertar y empieza a dar el evangelio. Dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento a todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites
de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de nuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra o escultura de arte y de imaginación de hombres. Pues Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Este es el mensaje que predicó el apóstol Pablo. Cuando vemos el ministerio del apóstol Pablo, que está narrado aquí en la escritura, cómo algunas iglesias se fueron formando en algunas ciudades de las cuales llegó el apóstol Pablo con su equipo misionero, pero Atenas no se menciona. Y algunos han llegado a decir que el ministerio en Atenas fue infructuoso. No se mencionan muchos convertidos. Ya hasta el final se menciona a Dionisio y a Dámaris. Bueno, Dámaris probablemente ella había escuchado antes el evangelio, porque siendo mujer ella no tenía ninguna posibilidad de estar ahí en ese lugar que solamente era de hombres, a menos que fuera invitada. Pero allí estaba. Esto nos hace ver que el mensaje tiene que ser predicado a quien sea y en donde sea. Los templos están cerrados y esto nos ha abierto una gran posibilidad. Qué curioso, ¿verdad? Hay algunas imágenes que suben en internet. Yo creo que en estos tiempos la mayoría, si no todos, estamos más involucrados en las redes sociales, Facebook, YouTube, Instagram, y no sé cuáles más hay el de un pajarito, Twitter, y puede haber otras más, ¿no? Lo que en algún tiempo, tal vez algunos pastores decían, no, el internet, el Facebook es del diablo, ¿verdad? Pero ahora decimos, no se pierdan la próxima transmisión por medio de Facebook, el próximo domingo. ¿Cómo cambian las cosas, ¿no? Esto ha abierto una gran posibilidad para predicar el evangelio. Son los tiempos de Dios, hermanos. La misma palabra de Dios dice que el Señor no retarda su promesa de que va a venir por su pueblo. Porque en ese momento ya había algunos hermanos desesperados y decían, el Señor prometió que iba a regresar por su iglesia, iba a regresar por su pueblo, y ya se tardó. Ya se están muriendo los apóstoles, ya los están asesinando a Pedro, a los demás, y pues Juan ya está viejito, y es más, está encarcelado en una cárcel allá en Patmos, y el Señor todavía no viene. ¿Qué está sucediendo? Y la palabra de Dios dice, bueno, no es que el Señor se haya olvidado de su promesa, o se esté tardando, sino que esta es una oportunidad hasta que todo este evangelio sea predicado a todo el mundo. Entonces ahí el tiempo es el tiempo perfecto para que el Señor regrese por su pueblo. Y pareciera algo incongruente que cuando los templos están cerrados, cuando también el evangelio se está difundiendo más gracias a los medios de comunicación. Estaba viendo unas noticias de cómo algunas organizaciones, iglesias grandes que tienen el equipo adecuado, han reportado que en estos días muchas personas han entregado su vida a Cristo por medio de un mensaje, por medio de una transmisión que han hecho en las redes sociales, que han hecho por medio de Facebook, por medio de YouTube. Estamos viviendo los tiempos de Dios.
Yo no sé, usted hermano, si en algún momento ha llegado a pensar, bueno, ya es el tiempo, ya quiero regresar a la iglesia. Hay algunos hermanos que están así deseosos. Hay algún otro que lo está tomando de vacaciones, ¿verdad? Aquel hermanito que todavía no se ha afianzado bien. Y esta es una oportunidad para que retomemos y nos demos cuenta de que nuestro Dios es un Dios personal. Sí, es cierto, cuando el pueblo de Dios se reúne, grandes cosas suceden, y como dice este canto que la mayoría de los cristianos conocemos, suceden cosas maravillosas cuando el pueblo de Dios alaba a Dios. Creo que lo dije al revés, pero la idea es esa, hermano. También es cierto que Dios quiere que nosotros vivamos día a día con Él. Lo que dijo el apóstol Pablo: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo. El apóstol Pablo le estaba predicando a grandes mentes en ese entonces, así como los hay todavía. Hay personas que están buscando una razón, la razón de ser por medio del conocimiento, por medio de la ciencia, y han encontrado cierta satisfacción en eso. Me llama la atención, yo estoy en grupos donde se comparten estudios bíblicos, libros, pero me he dado cuenta que aún en esos grupos hay personas con mucho conocimiento, personas que conocen bien los idiomas bíblicos, la historia de la Biblia, conocen de filosofía, pero aceptan enseñanzas como la homosexualidad, y con bases bíblicas, claro, a su entender, con mucho conocimiento, niegan la Trinidad de Dios. Y es que el llegar a buscar la razón por medio del conocimiento nos puede llevar a cometer grandes equivocaciones. Muchos años, grandes hombres de Dios y mujeres también han establecido y han puesto la doctrina bíblica y nos las han presentado, y ha pasado a través de generaciones, ha persistido. Son mucha gente, algunos de ellos muy preparados y sobre todo guiados, inspirados por el Espíritu de Dios. Nuestra misma mente nos puede llegar a hacer que caigamos en una trampa tan terrible. La satisfacción también de nuestros deseos. Dice la Biblia aquí que cuando el apóstol Pablo llegó a Atenas, se acercaron algunos grupos y estaban debatiendo con él, algunos filósofos de los epicúreos, de los estoicos. Ese grupo era un grupo muy grande, muy conocido en ese entonces. Personas que decían, bueno, todo aquello que me haga sentir bien, aquello que me dé satisfacción, claro, no hablando de los sentimientos negativos, sino los positivos, ¿no? Aquello que me hace sentir bien, que me trae alegría, voy a vivir mi vida buscando solamente eso, y eso es lo que le va a dar sentido a mi vida. Entonces es algo de lo que estas personas pensaban, y curiosamente muchas personas van por el mundo con este estilo, con esta filosofía de vida. ¿Está mal? ¿Acaso está mal buscar la felicidad, todo lo que nos trae alegría? Amanecer y decir, este día voy a pensar de manera positiva, lo negativo lo voy a hacer a un lado.
bueno, creo que no está tan mal. Algunas religiones conocen a Jesús. La religión islámica habla de Jesús y lo presenta como un gran profeta, un gran hombre de Dios. El punto es, como decía el apóstol Pablo, la esencia del evangelio está basada en un hombre y es Jesús. Los griegos, ellos creían en la eternidad. No había mucho problema con ellos cuando se les hablaba de eternidad. Ellos creían en muchos dioses. Incluso una de sus filosofías era la eternidad de la creación o del alma, ¿no? Y hasta la fecha grupos gnósticos han adoptado esas ideas. No había mucho problema con eso, pero cuando se trataba de resurrección, cuando ellos escucharon eso, dijeron, Pablito, parece que algo pasó en tu cabecita. ¿Cómo es posible que un hombre pueda resucitar? No es importante, y no es que no creyeran que un Dios pudiera hacer eso, y digo un Dios porque ellos creían en muchos dioses. Y conociendo las historias o la mitología de esos dioses, pues nos damos cuenta que muchos de ellos incluso tuvieron hijos que la mitología llama semidioses, ¿no? Y algunos pues han hecho películas y libros, historias interesantes de cada uno de ellos. Sino porque pensaban que no era tan importante lo material. Y decían, no es necesaria la resurrección. Con que el alma sea libre, sea eterna, con eso es más que suficiente. Para los judíos, el tema de la resurrección no había mucho problema. Lo que traía problemas tal vez era la inmortalidad, ¿no? El apóstol Pablo empieza a presentar su evangelio y dice, él menciona a alguno de los poetas de ese entonces y dice que en él somos, en él estamos, en él nos movemos. Él está hablando de un Dios único, no de muchos dioses, sino aquel que hizo la creación, los cielos, la tierra, todo lo que existe, todo lo que se ve e incluso lo que no se ve. Él está presentando, ese es el Dios que les vengo a predicar. Pero es un Dios único. Él no necesita de nosotros. Por templos muy hermosos que les podamos construir, Él no los necesita. Salomón, dice en la Biblia que fue el rey más importante, no solamente de Israel, sino de esa región, que incluso los que escuchaban de su fama venían desde lejos. Se menciona de una reina de Candace que llegó desde África a conocer a Salomón, porque había escuchado de su fama, había escuchado de su riqueza, de su sabiduría, y cuando él lo conoció dijo, pues lo que me dijeron no es nada comparado por lo que escucho y por lo que veo. Ese rey construyó un templo majestuoso, un templo hermoso. Tal vez cuando vemos las dimensiones de ese templo y decimos, bueno, pues realmente actualmente hay edificios mucho más grandes. Pero un templo construido con materiales como oro, plata, marfil, maderas preciosas, costosas, pues aún en nuestra época yo creo que nadie lo podría hacer. Y cuando él terminó de construir ese templo, después de presentarlo al Señor, después de un tiempo muy hermoso de presentar los holocaustos, llevar las ofrendas, los sacrificios, él se dio cuenta de algo. Dice, si los cielos de los cielos no te pueden contener, aún toda la creación
si Dios quisiera habitar en medio de toda la creación, y actualmente cuando hablamos de creación no solamente pensamos en nuestro planeta, pensamos en todo el universo, un universo majestuoso, y Salomón dijo, aún todo ese universo, toda la creación, no es suficientemente grande, porque tú eres mucho más grande. Se dio cuenta de algo, este templo sí es muy especial, lo hemos construido con mucho empeño, pero Dios no puede habitar aquí. Es mucho más grande. Y aún así Dios escuchó la oración de Salomón y dijo, voy a habitar en este lugar, con solamente una condición. Cuando se presenten ante mí con un corazón humilde y busquen verdaderamente mi rostro, yo voy a escuchar y estaré en este lugar. Eso se le dijo a Salomón. Nuestro Dios es un Dios mucho más grande de lo que nosotros pudiéramos construir. Él solamente puede satisfacer nuestra alma. Solamente Él puede darnos a esa razón de vivir. Solamente Él puede llenar ese vacío que hay en nuestro corazón, que no lo encontramos por medio del conocimiento, no lo encontramos por medio de la filosofía, no lo encontramos por medio de la alegría, de los placeres, no lo podemos encontrar por medio de todas las riquezas o el poder que tú pudieras tener. Hay personas que han tenido esto y algunas de ellas han dicho, he logrado, he adquirido la fama, he adquirido la riqueza, tal vez el conocimiento, pero aún así mi corazón está vacío. Ese es el Dios, ese Dios grande, todopoderoso, que puede llenar el vacío que hay en tu corazón. Dios no habita en templos. Esto es tal vez algo difícil de decir, porque nosotros construimos templos y lo hacemos con mucho cariño, y algunos, por más que nos esforcemos, tratamos de construir un templo digno, pero por mucho que lo hagamos, nunca va a ser un lugar realmente digno del Dios Todopoderoso. Y estoy hablando en el sentido de lo material, porque cuando el pueblo de Dios se reúne con un corazón sincero, humilde, realmente sabiendo a qué es lo que va, adorar a Dios, alabarle porque Él ha sido bueno, a cantar con gozo, con alegría. A lo mejor desafinado, pero estás cantando con alegría, hermano, hazlo. Solamente dile al hermano, a la hermanita que está al lado, tápate un poco los oídos porque puedo romper tu tímpano. No importa, hágalo. Dios está buscando adoradores de corazón, sinceros. Por eso el salmista decía que Dios habita en la alabanza de su pueblo. ¿Cómo puedo yo encontrar la felicidad, el sentido de mi vida? ¿Cómo puedo yo encontrar a ese Dios que el apóstol Pablo estaba predicando, que promete eso y mucho más? Bueno, es bien sencillo. Y es por medio de su Hijo, de nuestro Señor Jesucristo. Déjeme decirle que a veces nosotros, en nuestro afán de presentar el Evangelio, se nos pasa a decir algo bien importante, que es imprescindible para llegar delante de la presencia de Dios y encontrar todas esas bendiciones, todas esas promesas que Él tiene para nosotros. Sí, Dios puede cumplir tus sueños. Personalmente yo lo creo. Pero para eso hay un paso bien importante que tienes que dar. Y es tener un encuentro con la cruz de Cristo. Tener un encuentro con Jesús, el Hijo de Dios, el que murió en la cruz. Y ese paso se llama arrepentimiento.
Por eso el apóstol Pablo decía que él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Y es que sinceramente hay algo muy importante para decir. Lo que nos separa de Dios son nuestras maldades y nuestro pecado. Esto no es agradable de oír. Sinceramente, lo que nos gusta oír son cosas agradables, que hablen cosas bonitas de nosotros. No es fácil cuando alguien nos dice y nos encara y nos señala y nos dice: ¿sabes qué? Estás mal en esto. No es agradable cuando los matrimonios de repente, en medio de problemas, empiezan a señalarse sus defectos. No es fácil. No es fácil cuando el Dios Todopoderoso dice: yo quiero darte una vida especial, quiero darte una segunda oportunidad. Pero primero que nada, tienes que venir ante mí y pedir perdón. No es fácil pedir perdón. Es bien fácil que nos pidan perdón. Eso sí lo aceptamos. Pero pedir perdón no. ¿Y perdón por qué? Una persona, un joven, una vez estaba en el altar y yo me acerqué a orar por él y le dije: joven, mira, he visto que has escuchado el mensaje y tu corazón está quebrantado. ¿Qué te parece si le entregas tu vida a Cristo en este momento? No necesito repetirte el mensaje, ya lo has escuchado, ¿no? Sí, está bien, lo acepto. Quiero entregar mi vida a Cristo. Ok, repite conmigo. Y empezamos a hacer esa oración a la que normalmente llamamos la oración de fe, ¿no? Y llega un momento en el cual tenemos que dar ese paso importante y decir: Señor, te pido perdón por todos mis pecados. Y yo le dije a este joven: repite conmigo esto: Señor, te pido perdón por mis maldades y por mis pecados que he cometido delante de ti y hacia otras personas. Y de repente él, cuando estaba en el altar hincado orando, levanta su rostro y me ve y me dice: yo no puedo decir eso. Y a mí me sorprendió. Y yo le dije: ¿por qué? Es que yo no soy una persona mala. No he asesinado. No he robado. No vendo drogas. No soy mafioso. Y yo me quedé pensando: este joven no entendió el evangelio. Dice la Biblia que por cuanto todos hemos pecado. Esto incluye a líderes de las iglesias, esto incluye a pastores, esto incluye a los cristianos. Dice la Biblia: por cuanto todos hemos pecado. ¿Cuál es la consecuencia? Estamos destituidos de la gloria de Dios, estamos lejos de Dios. ¿Quién no ha mentido? Y si usted dice: yo no he mentido, y está diciendo una mentira. ¿Quién no ha pensado mal? Alguien puede decir: yo no he pensado mal en contra de Dios. Bueno, a lo mejor no, pero si has pensado mal en contra de otra persona, eso es pecado. Eso es pecado. Una palabra que no está de moda. Una palabra que algunos han dicho: ya no voy a hablar de eso porque espanta a las personas y no llegan a las iglesias. Pero ese es el evangelio. Si quieres llegar a Dios, a conocer a ese Dios majestuoso, todopoderoso, que tiene grandes propósitos para tu vida, tienes que pasar por la puerta que es el arrepentimiento y pedirle perdón. Porque el que entregó su vida en la cruz y resucitó al tercer día hizo posible que nosotros pudiéramos tener esta oportunidad. Los atenienses no creyeron. Cuando escucharon la palabra resurrección dijeron: ay, apóstol Pablo, ¿sabes qué? Hablamos después. Este es el evangelio.
Dios tiene grandes cosas para tu vida. Dios tiene grandes cosas. Pero para eso tienes que venir y decir: Señor, perdóname. Ya no quiero ser la misma persona. Hay un canto que cantábamos hace muchos años cuando su servidor estaba joven. A mí me tocó esa transición. Somos de esa generación que en algún tiempo en las iglesias cantábamos los famosos coritos, así decíamos, coritos. Aunque la verdadera significado de la palabra corito es desnudo, ¿no? Pero nosotros no sabíamos, decíamos: vamos a cantar unos coritos. Y empezábamos cantando esos coritos, ¿no? Y decíamos, había uno que se llamaba Los 5 Coritos, y realmente no eran 5, eran 6, 7, 10, y podíamos tardar bastante tiempo cantando esos coros, esos estribillos. También me tocó la época de los himnos. Y algunos hermanos dicen: ay, añoramos esos tiempos de cuando se cantaban los himnos. Me tocó la transición en la cual la alabanza empezó a cambiar con los estilos más modernos, instrumentos también. Y a mí me tocó eso. Y en esa época había un canto que decía: renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. El escritor aquí está hablando de una experiencia que todos los cristianos, el verdadero cristiano, ha pasado por ello. Y es la experiencia de la cruz. Es esa experiencia de venir ante el Señor y decir: Señor, aquí estoy, perdóname. Ya no quiero ser el mismo esposo que soy. Quiero ser una persona diferente. Quiero ser un esposo realmente bueno. Ese esposo o esa esposa que se merece mi pareja, mi cónyuge. Quiero ser una persona diferente. Quiero ser esa persona que realmente pueda tener la fuerza para dejar de hacer todo eso que me está destruyendo a mí. Y no solamente a mí, sino a las personas que están a mi alrededor. Perdóname. 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 Hazme una nueva persona. Solamente tú, Señor, lo puedes hacer. Ese es el arrepentimiento. Dios te está llamando. Tal vez no estás en un templo en este momento, pero ahí donde estás, como le dijo el Señor a Salomón: solamente pido un corazón humillado, un corazón que realmente se ha dado cuenta de que tiene una nueva oportunidad, y esa nueva oportunidad solamente la da Dios. Y lo único que tiene que hacer es pedir perdón. Porque dice la Biblia que vamos a ser juzgados de acuerdo a nuestros actos. Y si nosotros no entramos por la puerta que es perdón, vamos a sufrir o vamos a cosechar lo que nosotros hemos hecho. Y dice la Biblia que lo que hemos hecho es maldad, es pecado. Y solamente Dios nos da esa oportunidad. Este mensaje es para ti. Este mensaje es para ti que has estado buscando la respuesta a tu vida y tal vez en algún momento te has llegado a decepcionar y decir: bueno, esto que pensé que me iba a dar la felicidad, que pensé que me iba a dar alegría, que me iba a dar estabilidad, que podía hacer sentir paz en mi corazón, realmente no lo encontré. Tal vez lo buscaste en las personas, creíste en las personas, te fallaron. Lo buscaste a través de alguna actitud o de algún hábito, y eso te está destruyendo. Pero déjame decirte que Dios no nos falla. Jesús mismo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando ponemos nuestra vida en las manos de Dios, Él nos da una vida, y vida en abundancia. Él quiere darte esta oportunidad. Haz a un lado todo pensamiento, y yo no digo que
Buscar a Dios es dejar de pensar, es algo irracional. No. Lo más racional es darnos cuenta de que hemos pecado, hemos fallado. Le hemos fallado a las personas, le hemos fallado a Dios. Y necesitamos ese perdón. Y por medio de eso podemos encontrar una nueva vida y una nueva oportunidad. Déjame decirte que Dios quiere hacer a esto en tu vida. Dios quiere transformar tu vida. Dios quiere darte una nueva oportunidad. Dios quiere habitar contigo y mostrarte las maravillas, mostrarte que con Dios la vida vale la pena. Pero ¿qué de la iglesia? ¿Qué de aquellos que estamos en nuestras casas, anhelando estar en nuestros templos, volver a cantar como lo hacíamos cuando estábamos juntos, a leer la Biblia, escuchar el mensaje del pastor que cuando se emociona tarda una hora más, poder estar en las clases con los niños, los niños que les he preguntado, hay algunos me han dicho, pastor, ya quiero ir a la iglesia, quiero estar con mis amiguitos en la escuela dominical. Dice la Biblia, nuestro Señor Jesucristo dice, mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Por eso nosotros insistimos, este es un tiempo, este es un culto, hermano. Sí, es una transmisión, usted lo puede ver después. Usted puede buscar la retransmisión o buscar el video y lo puede ver después, pero déjeme decirle que no, es mucho más que eso. No es como ver una película, no es como ver un video de los que aparecen en las redes sociales. Es una oportunidad para estar juntos en familia, como iglesia, como grupo, adorando a Dios. Tal vez no estamos juntos en este lugar, en nuestros templos, pero estamos unidos en espíritu, y es lo que decía nuestro Señor Jesucristo. Yo no sé si Él estaba viendo a la iglesia, a los hermanos del 2020 que iban a estar en sus casas sin poder salir, sin poder reunirse, y Él estaba pensando en ello y como queriéndonos decir, no se preocupen si no están en los templos. A lo mejor en algún tiempo, por lo que dice la Biblia, ya no vamos a poder tener templos. Pero la iglesia, el pueblo de Dios, está unido en espíritu y en verdad. Y dice la Biblia que ahí en nuestras casas, en nuestros hogares, podemos adorar juntos, podemos cantar, podemos alabar, podemos orar, porque ese es nuestro Señor. Así es Dios, el Dios que no puede ser contenido en el universo. Los cielos de los cielos no te pueden contener, dijo Salomón. Ese Dios majestuoso quiere estar con su pueblo, con sus hijos. Él se goza cuando escucha la alabanza de su pueblo. En una casa, en un hogar, en un patio, donde quiera que estés, el Señor se goza cuando escucha a su pueblo adorarle, cantarle, cuando clama a Él en oración. Dios es espíritu, y nuestro Señor Jesucristo lo dijo, y tales adoradores Él está buscando. Oremos. Padre Celestial, gracias. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor. Son tus tiempos. Ayúdanos, Padre Celestial, a ser, oh Dios, una generación que podamos realmente darnos cuenta los tiempos que estamos viviendo.
Señor, no hay duda de que tu venida está muy próxima. Padre Celestial, gracias. Podemos difundir tu palabra. Podemos difundir ese precioso evangelio, Señor, que ha transformado grandes vidas. Ese apóstol que no tuvo ningún reparo, que no dijo que no. El ir y presentar el evangelio a esas grandes mentes de esa época y en ese lugar. Es cierto, tenía una preparación, había sido instruido en una de las universidades más prestigiosas de esa época en Tarso. Pero él sabía que no iba solamente con su conocimiento. Él iba en el poder del Espíritu Santo. Señor, así igual a nosotros, Señor. Que sea, oh Dios, tu dirección, que sea, Señor, tu presencia en cada grupo, en cada congregación. Señor, abre puertas. El mensaje no puede ser, oh Dios, dejado de predicar. El mensaje está traspasando, Señor, las puertas de los templos y está llegando a los hogares, está llegando, Señor, a personas que tal vez algunas no han tenido la intención de ir a un templo, pero sí pueden en su celular, en su computadora, tener acceso a este mensaje. Y es un mensaje que da vida, es un mensaje que transforma a las personas. El apóstol Pablo en ese momento estaba predicando el mensaje a esas personas importantes, a esas personas con mucho conocimiento, pero él antes fue un perseguidor de la iglesia y creía que lo hacían en nombre de Dios, pero tuvo un encuentro con nuestro Señor y Salvador Jesucristo y eso transformó su vida. Eso es el evangelio. Señor, ayúdanos, Padre Celestial. Ayúdanos a difundir ese evangelio. Señor, si hay un corazón que en estos momentos tu Espíritu Santo está hablando a su vida, oramos, Padre, para que pueda venir ante tus pies y pedir perdón. Que pueda decir: te acepto como mi Señor y mi Salvador. Yo creo que enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir en una cruz por mí. Y allí en esa cruz me ofreces la oportunidad de ser perdonado. Te pido perdón por mis maldades y mis pecados. Y yo creo que tú me perdonas, me haces una nueva persona, me haces tu hijo. Y creo que un día vas a venir por mí. Ayúdame a vivir una vida conforme a tu voluntad, con la ayuda de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque este evangelio lo creo, lo acepto y creo que me has perdonado y me haces una nueva persona. Gracias, Señor, por ese corazón que ha entregado su vida. Ayúdalo, Padre Celestial, a buscar más y más de tu presencia. Señor, sé con tu pueblo. Gracias por tu palabra que nos hace ver, Señor, que no dependemos, Señor, de un lugar, no dependemos de una construcción. Señor, son importantes. Es importante tener un lugar donde reunirnos, tener las facilidades, el equipo para nuestra adoración, para la instrucción bíblica. Pero, Señor, perdona si en algún momento hemos llegado a pensar que eso es todo, esa es nuestra meta, y no lo es, Señor. Señor, gracias por cerrar nuestros templos, porque tenemos la oportunidad, Señor, de llevarte, de dejar, Señor, que tomes el control en nuestras vidas y que seas el centro en nuestros hogares, de ser adoradores en espíritu y en verdad. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Señor. Amén. Amén. Déjeme decirle que si usted ha hecho esta oración y ha entregado su vida a Cristo, los templos están cerrados, pero
puede ponerse en contacto con nosotros. Ahí está nuestro correo. Y con mucho gusto vamos a guiarlo, vamos a darle a las instrucciones necesarias para que usted siga en su caminar con Cristo cada día y busque un grupo, busque una iglesia donde se predique el verdadero evangelio. Nuestros hermanos de la congregación, seguimos orando, seguimos clamando, y en cuanto nos den instrucciones, todavía no tenemos instrucciones, ¿verdad? Pero en cuanto las tengamos ya vamos a informarles todo lo relacionado a las fechas de nuestros cultos. Por lo pronto vamos a seguirlas teniendo, así como lo estamos haciendo. Dígale a su hermano, dígale a la persona que está a su lado. Bueno, esto normalmente lo hemos hecho desde que nos reunimos en el templo. Vamos a despedirnos por medio de la bendición sacerdotal. Queremos bendecirle a usted y que usted también pueda bendecir a la persona que está con usted. Dígale así: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Dios les bendiga.